Capítulo 2. Vientos de recuerdos. Caían las últimas gotas de la primera lluvia, después de un largo invierno con heladas e incendios. Y este momento era el indicado para Felipe, quien, sentado sobre una piedra enorme, balanceaba las piernas de un lado a otro. Tenía algo más de 15 años, y su rostro, como de costumbre, estaba cubierto por un gorro que le llegaba hasta el cuello. Allí se encontraba en su segundo hogar, bajo un frondoso árbol de ceibo al que consideraba su refugio y su abrigo. Y como si la naturaleza y los ángeles se hubiesen puesto de acuerdo para formar el cuadro más hermoso de aquella tarde de septiembre, Felipe divisó el cielo más limpio que podía haber visto jamás, con nubes dispersas y encendidas de rocío. Y, en contraste, el follaje del ceibo, que invadido por su vitalidad impresionante, demostraba que se encontraba en plena floración. Correcampo, la mascota de Felipe, un pastor alemán de color oscuro y ojos profundos, dormía a su lado plácidamente. Felipe podía percibir en cada suspiro el perfume de la tierra húmeda. Se deleitaba con los aromas de las flores, las hierbas silvestres, los árboles de molle, las tipas, las jarcas y el pasto que comenzaba a reverdecer. Inhaló con fuerzas la brisa que llegaba del oeste y llenó sus pulmones de innumerables fragancias. Felipe exhaló aquel aire junto con sus recuerdos. Aún podía recordar las palabras del director de la escuela de San Pedro, de aquel mes de febrero de 1974, cuando él tenía algo así como 7 años. Pero don Nicolás, por el bien de su nieto, es mejor que usted le enseñe lo básico, las vocales, el abecedario, y luego cuando crezca un poco más, veremos qué podemos hacer. El anciano había mantenido la esperanza de que su nieto fuera aceptado en la escuelita, pero había sucedido igual que cuando quiso hacerlo bautizar. Pero señor director, comenzó diciendo don Nicolás, ¿qué daño puede hacer mi nieto? Mirando fríamente a Felipito, el profesor dijo, si le admitimos, se acomplejaría e inquietaría a todos los alumnos por su, bueno, usted sabe. Además, en reunión de padres de familia, ya han decidido que su nieto no puede ingresar a esta escuela. El muchachito estaba tomado de la mano de su abuelo, y como siempre tenía la cabeza y el rostro cubiertos por una especie de pasamontañas. Desde una de las aberturas de Felipe intentaba mirarlo todo. No le importaba lo que los mayores estaban diciendo, y mantenía su mirada fija en los cuadros que servían de adorno en las paredes de la oficina del director. Asombrado, vio un mapa de Bolivia, un cuadro donde se encontraba un ojeroso y ceñudo Simón Bolívar, y también varios otros cuadros con escritos. Uno, el más llamativo, decía: los niños son el mañana de nuestra nación. Aunque los ojos del niño habían visto con determinamiento aquel cuadro, su mente aún no había comprendido lo que estaba escrito allí. El señor director habló de nuevo. Don Nicolás, usted sabe que su nieto no debe quitarse la gorra, y acá no permitimos que los estudiantes manejen gorras ni sombreros. Sería dar preferencia. El viejo suspiró con una resignación anticipada. Había presentido que algo así ocurriría, pero el deseo de que su nieto aprendiera a leer y escribir muy bien era más fuerte. Felipe recordó lo que su abuelo había dicho esa tarde, apretando suavemente la mano del director. No se preocupe, señor director. Mi nieto será un hombre de bien, y aunque nuestro presidente Banzer nos esté llevando a una guerra civil, solo Dios sabe qué será de la educación. Buenas tardes tenga usted. Evidentemente, las convulsiones sociales en Bolivia estaban en su auge. El 28 de enero de 1974 se decretó el estado de sitio. En junio del mismo año fue aplastada la sublevación del regimiento acorazado de Tarapacá.
tropas al mando del presidente Hugo Banzer Suárez derrotaron a los rebeldes del regimiento manchego, sublevados en Santa Cruz. En noviembre, finalmente, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país y declararon prohibidas las actividades de todos los partidos políticos hasta 1980. El viejo dio media vuelta. Pausadamente salió de la oficina. La dirección del establecimiento daba al patio de la escuela y los escolares. En ese momento estaban en pleno recreo. Al ver a don Nicolás y a su nieto, los estudiantes formaron una calle de amargura. Su curiosidad no tenía disimulo, y miraban a Felipe como si fuera un elfo. Otros se hacían a un lado, temerosos. En cambio, Felipe les sonreía debajo de su gorra. Nuevamente, don Nicolás se perdió por la única calle de San Pedro, como aquella vez, cuando su nieto no fue bautizado. Esta vez, su nieto iba caminando, tomado de su mano. El tiempo fue transcurriendo en la casa de los Chambi. Doña Natividad seguía encadenada a sus recuerdos de odio, y cada vez que veía a su nieto, lo hacía pensando que él era uno de los culpables de su amargura. El niño recibía el fruto de los tormentos de su abuela, gritos y palazos con su bastón de sauce. Felipe era travieso, pero obediente. A pesar de que su abuela no le tenía cariño, el niño hacía de todo para agradarla. Sin embargo, don Nicolás era el padre, el profesor y amigo de Felipe. Los recuerdos de Felipe llegaron galopando. Fue durante el siguiente año, 1975, cuando don Nicolás, afecto a las noticias, dijo un tanto preocupado: ¿para qué se habrán reunido estos carniceros en Charaña? Decía esto por la siguiente noticia. El 8 de febrero del año en curso, los dictadores de Chile y Bolivia, el general Augusto Pinochet y el general Hugo Banzer, respectivamente, suscriben el Acuerdo de Charaña, restableciendo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Las imágenes de ese mismo año, cuando caía el 16 de agosto, llegaban a Felipe, cuando cumplió 8 años. Gracias a su amado mentor, ya sabía leer y escribir correctamente, pero algo inquietaba al muchacho. Por ello, desde el día de su cumpleaños, Felipe comenzó a bombardear de preguntas a su abuelo. ¿Por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no puedo jugar con otros niños? ¿Por qué me tienen miedo? ¿Por qué soy así? Don Nicolás siempre suspiraba antes de responder. Hay muchos niños como tú, que solo estudian y viven en sus casas, pero la diferencia entre ellos y vos es que vos sí que eres muy inteligente. Ahora bien, respóndeme. ¿Quién más que vos cuidaría tan bien a la abuela y a mí? Solo te tenemos a ti. Y Felipe se quedaba callado y conforme, con las sabias palabras de su abuelo, pero solo hasta su próxima pregunta. A Felipe le gustaba mucho acariciar la barba de su abuelo. Reía al jalarle y le hacía entre risas. Papá Nico, pareces un chivo. La inteligencia del niño se había fortalecido naturalmente. Además, por la necesidad, él mismo fabricaba sus juguetes. Uno de sus preferidos era una lata ovalada y vacía, de sardina a la que había puesto ruedas, de madera y un hilo para arrastrarlo como si se tratara de un automóvil de juguete. Construyó también un tractor del mismo tipo de material, pero por delante le puso un pedazo de hojalata. Era su pala, sujeta con un alambre, y con este tractorcito improvisado construía caminitos en el patio trasero de la casa. Sus vías innovadoras pasaban por debajo de los árboles de naranjo, higueras y granadas, bordeando la acequia. Así Felipe jalaba su cochecito de lata, llevándolo por sendas preparadas, haciendo el escenario agradable. En síntesis, se podría decir que Felipe disfrutaba de sus juegos, construía sus puentes, campamentos y ciudades por donde pasaban sus carreteras. En el rostro del Felipe adolescente
De ese Felipe que continuaba con la cabeza y el rostro cubiertos por una capucha, se dibujó una sonrisa al recordar aquellos tiempos. El ocaso de la tarde estaba siendo devorado por las primeras sombras de la noche. Felipe se encontraba aún en su refugio, embriagado por los recuerdos. De pronto, su semblante cambió bruscamente al recordar la muerte de su abuela. Así como un día lleno de sol, que es oscurecido por nubes negras galopantes que dejan caer una granizada, despedazando árboles y toda clase de hierbas, dejándolas andrajosas y desoladas. Así Felipe sintió las garras de la tristeza penetrar en su alma. Correcampo, presintiendo el dolor de su amigo y amo, de un salto se recostó a su lado. Solo le hubiera faltado decir: «Aquí estoy, amigo», para denotar su predisposición a ayudar. Felipe alargó su mano y, apoyando la cabeza del perro sobre su muslo, susurró: «¿Sabes, amigo mío? No puedo llorar, pero jamás olvidaré la primera vez que derramé unas lágrimas. Aquella vez que conocí las diferentes caras que tiene el dolor, me desgarraron hasta mis entrañas, sin ninguna compasión». Nuevamente Felipe se transportó al pasado, a través de sus recuerdos. Esta vez, específicamente a la primera semana de noviembre de 1979, cuando él tenía 12 años. Recordó que su abuelo había estado tan enojado que parecía echar chispas de tanta indignación, como un león inquieto en su jaula, debido a las noticias que escuchaba en su receptor. ¿Cuándo no? «No puede ser», balbuceaba con mucho enojo. «Dicen que están ametrallando desde aviones de combate a gente indefensa, hasta tanques de guerra. Están en la Plaza Murillo, allá en La Paz». El 1 de noviembre de 1979, el general Alberto Natush Bush derrocó el gobierno interino de Walter Guevara Arce. Mediante un sangriento golpe de Estado, fue anunciado por los medios radiales a través de un comunicado. Como reacción, se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana, COB, formando barricadas. Las tropas del regimiento Tarapacá, ubicado en el Alto, dirigidas por el coronel Dorian Medina, acudieron a reprimir a la población, provocando un enfrentamiento sangriento. Las Fuerzas Armadas hicieron correr la sangre del pueblo de forma inusitada. Estos hechos incluyeron la masacre de Todos Santos, donde la policía y el ejército asesinaron a más de 100 personas e hicieron desaparecer a otras 30. 16 días después, la resistencia popular obligó a Natush Bush a devolver el poder al Congreso. Este eligió a Lidia Guiller Tejada como presidenta constitucional interina de la República Boliviana hasta que se convoque a elecciones. Estos hechos a nivel nacional dieron inicio a los días fatídicos de los Chambi. A mediados del mismo mes falleció doña Natividad Santos. La anciana no pudo cerrar la grieta llena de resentimientos de su pobre corazón. El dolor y el odio lo rompieron. Una mañana, la vieja ya no pudo sentir el amanecer. No se supo exactamente la hora de su último aliento. Felipe despertó con los gritos de su abuelo. «Natividad, Natita, ahora tú no me dejes». Felipe, consternado, contempló a su abuelo. Este aullaba de dolor, de rodillas. Don Nicolás abrazaba el cadáver de la mujer que le había acompañado durante 40 años, en los buenos y malos momentos. Felipe jamás olvidará aquella fecha, aquel fatídico 15 de noviembre de 1979, cuando notó que algo más pasaba, algo inesperado para él. Ese día descubrió que la angustia de ver llorar a su abuelo era mayor a todo lo que había experimentado hasta entonces. La cuestión es que Felipe lloró. Muchas veces Felipe derramó lágrimas, pero esta vez experimentó algo nuevo. Las lágrimas que emergieron por su único ojo le produjeron un dolor atroz. «¡Ay, ay!»,
Refregando su cara contra sus rodillas, el muchacho se tiró al suelo, revolcándose por el tormento. El abuelo, secando sus propias lágrimas, tuvo que hacer una pausa en sus lamentaciones. Felipe, hijito, ¿qué te pasa? El muchacho, empapado de lágrimas, rechinaba de dolor. Son mis lágrimas, abuelito, y están quemando mi ojito. Algo quedó claro en los hechos aquel día. Felipe había padecido algo nuevo, como cuando una mujer experimenta por primera vez el dolor de un parto. Felipe padeció un dolor insoportable al llorar, cuando brotaban las lágrimas por su único ojo. Sentía como si un ácido le quemara. Eso no era todo. Al dejar de llorar, lentamente pasaba a otro tormento, un dolor de cabeza taladrante, que le duraba mucho tiempo. Desde aquel día, Felipe se había dado cuenta de que estaba destinado a evitar a toda costa llorar, para no sufrir tan agobiante martirio. Estos sucesos, la muerte de doña Natividad Santos, el rechazo del pueblo de San Pedro, para Felipe y las convulsiones sociales en el país, contribuyeron para que don Nicolás tomara una decisión: irse a radicar a su casita de campo. Al mes de la muerte de doña Natividad, el herrero y el muchacho se trasladaron a su nuevo hogar. El abuelo meditó esta idea por dos motivos. El primero fue, a Felipe le cautivaba el lugar, y segundo motivo, que don Nicolás pensó que sería mejor educar al retoño de su hija lejos de las miradas y las malas lenguas de la gente del pueblo. Monte Grande, un pedazo de paraíso en el mundo, no pasaba de 1 hectárea de extensión, suficiente para que el hombre pudiese administrar y aprovechar una porción de tierra, como Dios manda. El lugar estaba cruzando 2 ríos, al frente del pueblo de San Pedro. La casita se encontraba a un costado del huerto. Todo esto estaba protegido por un muro de piedras y barro de 1,5 metros de altura. Monte Grande se encontraba al pie de la inmensa colina que rodeaba a todo el valle de San Pedro. El lugar era estratégico. Por su altura se podía divisar caminos, ríos, casas, la iglesia y la escuela del pueblo, con suma claridad, aunque la distancia era de 2 kilómetros aproximadamente. Para llegar a Monte Grande se debía cruzar los 2 ríos mencionados, el Grande y el Chico. En época de lluvia, las características de estos afluentes eran extraordinarias, un espectáculo mágico de la naturaleza. Cuando el río Grande se llenaba, era imposible de cruzar. Además, era de un color amarillo oscuro. Lo increíble era el color del río Chico, completamente negro, espeso como mazamorra. El río Chico chocaba al Grande en una forma cortante. Ambos se unían en un solo curso, bordeando al pie de la gran colina de San Pedro, mientras su color se transformaba en café oscuro. Por semanas era imposible cruzarlo. Los Chambi quedaban completamente aislados hasta que los ríos bajaran su caudal. Este terruño sería el hogar definitivo de Felipe. El muchacho se sentía bienaventurado. Volaba con las aves, hablaba con los árboles, contaba con miles de amigos, desde un escarabajo hasta un hermoso venado. Él era libre. Colina arriba, a unos 100 metros de la casa de los Chambi, se encontraba el segundo hogar de Felipe, aquel desde el cual recordaba todos estos sucesos. Era un lugar de una belleza inimaginable, e incluso Felipe estaba seguro de que solo Dios podría haber creado un lugar tan hermoso. Había un árbol de ceibo de un grosor descomunal, con 5 brazos que se dividían a cierta altura del tronco, como los tentáculos de un pulpo salido de una poesía épica. Debajo de este había una piedra finísima del tamaño de un elefante blanco. Aquí, precisamente en este lugar, Felipe se sentaba horas enteras a pensar, reflexionar y recordar. Este pequeño Edén era su confidente. Todo lo comprendía
y escuchaba. Además, guardaba sus más íntimos secretos. Desde este lugar, el muchacho disfrutaba los ocasos de cada atardecer, apreciando el cielo desde donde estaba sentado. Podía ver a la gente de San Pedro caminando. Parecían hormiguitas, y podía incluso escuchar el talán talán de la campana, llamando a clases, a reuniones y a misas. Era su observatorio personal. No era necesario un telescopio. Él lo veía todo con su único ojo, y observaba la llegada de los ríos, como el líquido mezclado de tierra y basura empujaba hacia abajo el agua cristalina, y en minutos toda la playa estaba cubierta por un fango oloroso. Apreciaba el choque del río Chico con el Grande, cómo se enredaban con sus aguas negras y amarillas para formar el mismo producto, pero de otro color. Esa primera tarde en su segundo hogar fue distinta para Felipe. Había disfrutado de los sabores que le trajo la primera lluvia, después de un prolongado invierno. Sus recuerdos, por momentos, lo abrumaron, hasta que sin previo aviso llegaron las sombras de la noche. Sorprendido, Felipe murmuró: «No lo puedo creer, ya anocheció». Súbitamente se puso de pie y dijo a su mascota: «Vámonos, Correcampo, papá Nico debe estar preocupado». De un salto, las dos siluetas se fueron cuesta abajo a la carrera. Correcampo fue el primero en cruzar el umbral del huerto. Don Nicolás, agarrando de su bastón, esperaba sentado bajo el duraznero en el patio de la casa. «Estas son horas de llegar, Felipito. Me tenías preocupado». Inmediatamente, aunque un tanto agitado, Felipe dijo: «No volverá a pasar, papá Nico». El anciano puso su mano sobre el hombro del muchacho. «Imagino que estabas encima de esa piedra». «Sí, papá», reconoció Felipe. «No podía perderme esta primera lluvia. Sus aromas se mezclaron con mis recuerdos hasta hacerme olvidar si era de noche o de día. Además, siento que mi mamita Felicia vive en ese árbol». Esa noche Felipe durmió como un ángel. Soñó con el amor a través de la más bella fantasía representada de la siguiente manera. Corría por un campo lleno de flores. Monte Grande se había convertido en un jardín inmenso. Junto a él estaba una muchacha vestida con unos pantalones de mezclilla y una blusa anaranjada. Tenía los cabellos claros y sueltos. Su rostro era muy bello, pues resplandecía como el sol. Ambos, tomados de la mano, caminaron hasta el borde de un arroyo. Felipe no llevaba el gorro que cubría su rostro. En sus sueños era completamente normal y estaba enamorado de aquella muchacha. Felipe despertó radiante. Quiso volver a dormir para volver a soñar con lo que había soñado, pero no consiguió repetirlo. Desde entonces, el muchacho solo anheló que su fantasía se volviera realidad.